Bueno, muy buenas. Vamos a continuar con esto. Yo le doy la palabra a Carmen Becerril. Como sabéis, ya lo ha dicho su secretario de Estado en su momento, es directora general de Política Energética y Minas, que también ha sido consejera nacional y muchos otros cargos, que va a dirigir esta sesión sobre la política energética. Muchas gracias, Carmen. Yo creía que ya lo ibas a hacer tú, pero bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arcadio, por esta introducción y saludarles a todos ustedes y agradecer de forma muy especial tanto al Club Español de la Energía como a EDP que nos haya dado la oportunidad de desarrollar el tema de la transición energética, un tema apasionante y que levanta importantes debates con muchos intereses cruzados en este momento dentro del sector y poder traerlo aquí y además compartirlo con todos ustedes. La primera mesa redonda, después de las introducciones que hemos escuchado y que en buena medida han sacado los puntos más sensibles del debate al que estamos asistiendo, es la transformación del sector eléctrico hacia un modelo más eficiente y sostenible. Al final, esto de la transición energética, ahora cómo se declina desde un punto de vista sectorial y realmente cómo impacta en los modelos de negocio de las empresas y cómo se puede llegar a hacer ese enfoque. Creo que de la introducción hay que destacar dos ideas que han aparecido de forma recurrente. Una primera idea es, estamos hablando de una transición hacia la descarbonización para el cumplimiento de todos los compromisos que se han ido adquiriendo a nivel internacional por distintos países, incluido España. Por lo tanto, descarbonización como uno de los objetivos generales. Y, teóricamente, esa transición energética y esa descarbonización, para hacerse realidad, tiene que llevar asociada también una progresiva electrificación de nuestra economía. Son dos elementos importantes, que quiere decir que, sencillamente, el mundo está cambiando y queremos ver cómo realmente tenemos que pensar en ese modelo. Yo creo que hablamos de transición energética y muchas veces no queda muy claro hacia qué transitamos. ¿Cuál es el modelo energético en el que realmente estamos pensando? Tenemos pinceladas, pero yo creo que es importante ver cómo se concreta la transición energética. De modo tal que si sabemos hacia dónde vamos, pues podremos definir mejor cuáles son los pasos que tenemos que seguir para llegar ahí. Aunque también es cierto una cosa, yo creo que la historia reciente dentro del mundo energético pues nos ha puesto de manifiesto que cualquier previsión ha sido superada con creces por la realidad. Tenía un dato, por ejemplo, en el año 2005 se instaló en el mundo y se convirtió en un hito 1 gigavatio de energía solar fotovoltaica. En el 2005, 1 gigavatio. Aquello, vamos, era romper moldes. En el año 2012 se instalaron 10 gigavatios de energía fotovoltaica y aquello rompió moldes. Este año, 2017, se espera cerrar con 100 gigavatios instalados de energía solar fotovoltaica en el mundo. Esto quiere decir que las expectativas que hoy podemos hacer respecto del estado del arte y con el concepto tecnológico que hoy podemos analizar, es muy probable que se vea superado con creces por la realidad, porque el cambio está siendo muy profundo y mucho más rápido de lo que cabría pensar. Vivimos en el mundo de la digitalización, vivimos en el cambio tecnológico permanente y eso va a impactar de una manera muy clara precisamente también sobre el mundo de la energía. Y por eso, probablemente, hablar de transición energética lo que quiere decir es que tenemos que repensar de forma integral cómo es el modelo del sector eléctrico. ¿Cuál es el papel de los agentes? ¿Qué quiere decir transporte? ¿Qué quiere decir distribución? ¿Qué quiere decir generación? Y sobre todo, y se ha dicho y no quiero dejar la oportunidad de remarcarlo, ¿cuál es el papel del consumidor dentro de todo este contexto? Y repensar el rol y las funciones y los modelos económicos de cada uno de los elementos de la cadena de valor del sector eléctrico es, sin lugar a dudas, un elemento esencial. En esta primera mesa vamos a ver, dentro de lo que es la perspectiva de las empresas, precisamente hacia dónde podemos ir y qué podemos pensar que es esa transición energética y
cuáles son las claves sobre las que se mueve el análisis estratégico de las empresas. Y para ello tenemos la suerte de contar con Miguel Temburi Molina, como representante de Endesa, con Rafael Río Huertas, como representante de Iberdrola, y con Carlos Ferrer, como representante de Gas Natural, porque finalmente Manuel Fernández no ha podido acompañarnos esta mañana. Empezamos, de acuerdo con el orden del programa, por la presentación de Miguel Temburi. Miguel es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, lleva desde el año 92 en Endesa, con lo cual es un profundo conocedor del negocio eléctrico y además ha tenido diversas responsabilidades durante bastantes años, del 2005 al 2013, como subdirector de Control y Riesgos del Grupo Endesa, una visión muy global de lo que puede ser un negocio eléctrico, y hoy, desde el año 2013, es director general territorial de toda la zona noroeste y, por lo tanto, a cargo, entre otras responsabilidades, del posicionamiento de Endesa en Asturias. Miguel, tú nos dirás qué se entiende por un modelo sostenible y eficiente. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por tu introducción, y gracias al Club de la Energía por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Tenía un PowerPoint que va a ir muy rápido porque nos piden que hablemos solo 10 minutos, intentar fijar los conceptos básicos sobre un tema que constituye probablemente el mayor reto del sector, por lo menos en los años que yo llevo trabajando. Es una encrucijada importante. Pues no es fácil, pero yo creo que lo que primero se van a oír mensajes que se han dicho, y yo creo que eso es buena señal de que estamos bastante alineados. Paso yo la diapositiva, ¿no? Desde noviembre de 2015 ya no se está discutiendo si hay cambio climático. Nadie discute, o casi nadie discute, si hay cambio climático. Lo que estamos en la discusión es cómo alcanzamos los objetivos de descarbonización que se han fijado para 2020, 2030 y 2050. El objetivo se ha mencionado, es un objetivo al 2050 con una descarbonización del 80-95% sobre los niveles del año 90, y esto, pues, teniendo en cuenta que hay sectores que no se van a poder descarbonizar, como el sector ganadero, sector agrícola, pues va a implicar una completa descarbonización en lo que a nosotros respecta del sector eléctrico, pero además no vemos posible alcanzar los objetivos sin incrementar la cuota de la electricidad dentro del mix de energía final. Y para eso será también muy importante, y será un factor clave, la electrificación de la demanda final de la energía, que tendrá como, obviamente, un driver principal el que la electricidad pues dé unas señales de precio que permitan avanzar en esa electrificación. Y pues hablaremos de cosas que se han mencionado, como la externalización de los cargos de la tarifa, que puede ser aproximadamente la mitad de la tarifa eléctrica, cargos que deberían salir de la tarifa, adaptar la tarifa a las nuevas circunstancias de gestión de la demanda, de contadores inteligentes, de dar señales eficaces para que haya una discriminación horaria eficaz. Y otros dos puntos que no he reflejado, pero que sin duda son importantes, como seguir avanzando a la eficiencia energética, como se nos ha mencionado, y también buscar la reducción de las emisiones, no solamente de los sectores difusos, sino de los sectores no energéticos. La foto en 2050 la tenemos clara. A nivel de nuestro sector, va a ser un sector 100% renovable. De nuestro mix de generación, aquí hay una estimación en torno a 170 gigavatios, año 2050, de capacidad instalada, lo que supondría multiplicar por 15 la capacidad fotovoltaica actual, o multiplicar por 3 la capacidad eólica actual, para tener o cubrir una demanda, teniendo en cuenta el efecto de electrificación que podría estar en el entorno de los 70-75 megavatios de punta de demanda. Teniendo en cuenta que a día de hoy esta generación es una generación no gestionable en su gran mayoría, el reto principal en el que nos enfrentamos es cómo poder dar un respaldo firme a esta punta de demanda, ¿no? Algunas claves van a venir por las palancas de flexibilidad, que también se han mencionado
en las exposiciones anteriores, que puedan dar un respaldo al sistema. La generación distribuida va a ser muy importante, la generación distribuida y el almacenamiento distribuido, en la medida que la señal que reciban de la tarifa sea una señal eficiente, debería desarrollarse si ahorra costes de redes. Y, desde luego, lo que vemos muy complicado es el que vayamos solo a un modelo de generación distribuida. Vemos más bien una combinación de un modelo de generación centralizada y distribuida, simplemente por el punto de partida que tenemos urbanístico en las ciudades, donde se va a concentrar cada vez más el consumo energético. Tenemos un estudio hecho en Endesa del potencial fotovoltaico de la ciudad de Barcelona, que lo estimamos en torno a 1,19 teravatios hora al año, y esto apenas cubre el 50% del consumo residencial de la ciudad o menos del 20% del consumo energético total de la ciudad, con lo cual la generación distribuida va a estar allí, pero va a ser también en combinación con esta generación centralizada. Y luego vemos muy importante el papel de la inversión en las redes inteligentes, que tienen que ser capaces de aprovechar el potencial que suponen los contadores inteligentes y, además, de poder gestionar bidireccionalmente la energía, teniendo en cuenta que vamos a tener no ya consumidores tradicionales, sino vamos a tener, como se ha mencionado, generadores y almacenadores de electricidad que van a tener momentos de verter en la red. Palancas de flexibilidad hay muchas sobre la mesa, pero el futuro es el que nos va a decir cuántas vamos a poder contar con ellas. Yo simplemente quería hacer una reflexión sobre lo que es la necesidad de acoplar la energía consumida, energía generada en el ciclo intradiario, en el movimiento intradiario de energía, para el cual sí que hay cierta variedad, digamos, de palancas, de alternativas, y bueno, pues estamos hablando igual de cubrir una diferencia que podría llegar hasta 150 gigavatios hora en un día. Pero bueno, tenemos las baterías, tenemos, por supuesto, hidráulica gestionable, el bombeo, la gestión de demanda, etcétera. Lo que es más incógnita es cómo vamos a ser capaces, en un modelo 100% renovable, de gestionar el movimiento estacional de la energía, es decir, cómo vamos a poder llevar energía a esos periodos del año donde hay muy poco recurso renovable, hídrico, o eólico o fotovoltaico, y que nosotros estimamos que podría llegar hasta un movimiento de 11 teravatios hora al año. Ahí las palancas son menos, obviamente, pues la parte de la capacidad que tenemos, la hidráulica, la nuclear, están ahí, pero sin duda la última línea, que es sobre la que llamaría la atención, es lo que está por llegar, es decir, todas estas herramientas que se vislumbran. Hemos hablado de cómo se veían hace unos años los posibles evolución o movimientos a futuro del mundo de la energía. Hoy estamos hablando de almacenamiento térmico, de gas de síntesis, etcétera, para dar este respaldo. En definitiva, tenemos que movernos hacia un modelo energético más eficiente y sostenible. Nosotros lo resumimos en 3 conceptos. Tiene que haber disponibilidad de la energía, disponibilidad de las instalaciones. Tenemos, por supuesto, que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. Y, finalmente, todo ello se tiene que hacer al mínimo coste. Y por eso es muy importante el concepto no solamente de sostenible, pero de eficiente. Para ello, pues, es importante también que tengamos una indicación. Este es un sector de inversiones a largo plazo, de decisiones a largo plazo, y que tengamos una indicación clara de por dónde va a ir la transición. Es decir, creemos que es importantísimo tener un plan de transición energética que establezca calendarios en los que se va a incorporar esta cantidad ingente de energía renovable, cuál va a ser el mecanismo para incorporarlo, cuáles van a ser las exigencias medioambientales para la generación térmica, cuál va a ser el proceso de cierre de la generación térmica, de la generación nuclear. Todo eso tiene que estar reflejado en un plan de transición energética, que las compañías sepamos cuáles son las reglas del juego, cómo nos vamos a mover en este periodo de incertidumbre. Tiene que también establecerse mecanismos que incentiven la electrificación, principalmente, y vuelvo a insistir en lo que es la adaptación de la tarifa eléctrica y la revisión de la fiscalidad, que también se ha hablado de la tarifa eléctrica y que hoy en día está dando señales ineficientes para avanzar en la electrificación. Y, por último, también creemos que tiene que haber un mecanismo muy claro para remunerar el respaldo firme al sistema. Y la Comisión Europea ya ha dado indicaciones por dónde tienen que ir estos mecanismos en cuanto a ser tecnológicamente neutros, a basarse en sistemas de adjudicación competitivo vía subastas
y que puedan ser tanto mecanismos de pagos de capacidad como mecanismos de reserva estratégica, como vemos que ya han optado algunos países de nuestro entorno. Y termino, y espero estar ajustado en el tiempo, pero simplemente tenemos un camino que recorrer, que es un camino que va a transformar radicalmente no solamente el sector eléctrico, sino el sector energético en su conjunto. El punto de partida para nosotros es que hacer una electricidad competitiva, es decir, que dar ya las señales para que la electricidad realmente aumente de ese 20-25% de cuota de energía final, llegue al 27%, que es el mínimo, pero efectivamente se está hablando de llegar incluso al 35%, es fundamental que haya señales económicas para que haya una actuación decidida sobre los sectores difusos, sobre los sectores que no están acogidos al mecanismo de negociación de derechos de CO2 y permitan una electrificación masiva del transporte, que entendemos que es un escenario que tiene que superar obviamente sus barreras, pero que también permitan la transformación de la calefacción basada en elementos de combustibles fósiles hacia la bomba de calor, que hoy en día está recibiendo señales erróneas a pesar de tener un coste de suministro más barato, e incluso avanzar en la medida de lo posible en la electrificación de los usos industriales de la electricidad. Hay varias opciones para recorrer este camino. Nosotros creemos que es prudente y que el ritmo de avanzar en prescindir de las centrales actuales va a venir determinado por el ritmo de avance en las nuevas tecnologías. Hoy en día, como he mencionado, es impensable cubrir el gap de energía estacional con baterías, técnicamente no es posible. Y en esa medida pues, creemos también que es prudente alargar la utilización de las centrales actuales, de gas, de carbón, en la medida que sean eficientes, las centrales nucleares, hasta que tengamos esa situación, ese posible sustituto, y en ese sentido, como digo, el ritmo lo van a marcar la maduración tecnológica de las alternativas. Yo me quedaría aquí y cedo ya la palabra al siguiente conferenciante. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel, primero por el esfuerzo por acoplarte al tiempo disponible e ir mejorando un poquito en los retrasos habidos y sobre todo por lo conciso y concreto de tu perspectiva de ese negocio sostenible y eficiente que tenemos que tener para el futuro. Y le doy la palabra ahora a Carlos Ferrer, que sustituye a Manuel Fernández. Carlos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por el IES. Ha trabajado mucho tiempo en consultoría en PricewaterhouseCoopers y se incorporó a Gas Natural Fenosa en el año 2011 ya en el área de mercados mayoristas y hoy es el director general de negocio mayorista, el director general adjunto de negocio mayorista. Todo llegará. El director general, bueno, no le diremos a Manuel que le quieres quitar el sitio, pero de momento con muchas responsabilidades precisamente sobre esa parte tan esencial del negocio. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la introducción y al Club Español de Energía por invitarme. Una vez más, pues disculpar la ausencia de Manuel Fernández, pero le surgió un tema ineludible con el consejero de última hora y no ha podido cambiarlo. Bueno, existe un consenso bastante generalizado hacia cómo va a transformarse, ¿no?, el modelo del sector eléctrico, que girará principalmente pues, sobre tres ejes, que son las famosas pues, 3Ds: la descarbonización, la descentralización de energía y la digitalización. El primer eje de la descarbonización, aquí me gustaría indicar, pues, hay dos sectores principales emisores de CO2. El sector transporte, con el 32% de las emisiones, y el sector eléctrico, con el 35%. Entonces, aunque aquí venimos a hablar principalmente del sector eléctrico, me gusta mencionar siempre el sector transporte también, porque a medida que el sector transporte se vaya electrificando, pues incidirá sobre todo en la fuente de energía con la que se cargará tanto las baterías como se fabricarán pues, todos esos vehículos, ¿no? El sector eléctrico, pues, está claro que la energía renovable pues, está aquí, está para quedarse y está para ir aumentando año a año.
Ya forma parte, pues ya es más o menos el 48% de la potencia instalada, que sobre unos, pues, equivale, yo creo que eran unos 48.000 megavatios aproximadamente, ¿no? Y incide pues, muchísimo en la cuota de generación eléctrica. Entonces, aquí me gustaría, siempre pongo un ejemplo. Este es un parque nuestro que tenemos en Galicia y cómo la eficiencia nos permite, el progreso tecnológico y la innovación nos permite ser cada vez pues, más eficientes, ¿no? Este parque se construyó en el año 91 y tenía 22 aerogeneradores. En el año 91 este parque fue Premio Nacional de Innovación. Pues bien, en el año 2016 se realizó una repotenciación. Se quitaron los 22 aerogeneradores y se sustituyeron por 2 únicamente. Y hemos conseguido que, con un 10% de los aerogeneradores, aumentemos un 450% la producción de generación eléctrica. Y esto a igualdad de todo. O sea, a igualdad de cables, a igualdad de viento, a igualdad de todo. Simplemente es innovación pura y dura. El segundo eje, la segunda D, será la descentralización, que irá centrados en tres vertientes, ¿no? Tres ventajas claras. Las técnicas pues, permitirán una menor pérdida menores pérdidas en la red, ventajas económicas, como será pues, menor necesidad de grandes inversiones convencionales y menores costes de OIM, y también medioambientales. Y aquí lo único que yo me gustaría incidir es que en este país a veces pues, o tenemos mucha cabeza o tenemos poca cabeza. Entonces, encontrar un punto medio. La generación distribuida pues, es importante y estará bien, pero no debemos tampoco pasarnos e instalar generación distribuida a niveles masivos. Porque como podéis observar, pues, a medida que penetra la generación distribuida, pues, mejoran las pérdidas. Pero llega un punto en que si instalamos por doquier generación distribuida, las pérdidas volverán a aumentar, porque ahora generaremos mucho más de demanda que hay en un momento determinado. Y el segundo eje, digamos, de la descentralización será el autoconsumo, ¿no? Tanto en el hogar como en los coches bidireccionales que se cargarán con la energía solar, o bien incluso los coches serán capaces de dar la energía que sobre a las casas. Y aquí también pues, suelo incidir en dos cosas, ¿no? Todos estamos de acuerdo que generar energía de forma sostenible pues, es bueno para el medio ambiente, es bueno para todo, pero que la red la red nos hace falta a todos y debemos contribuirla entre todos. O sea, la persona que tenga, digamos, una casa en Puigcerdá, arriba, perdida en el monte, sin conectarse a la red, pues está perfecto, ¿no? Que no tenga que respaldar a la red porque no está conectada. Pero si estás conectado, pues son tantos los costes fijos que tienes que mantener todos los años, pues que si vas quitando clientes, digamos, que van aportando dinero, pues cada vez es imposible, ¿no? Continuar en ese sentido. Y el tercer punto pues, será la digitalización, ¿no? Como me contaba el señor José Folgado, pues las Smart Appliances, todo el Internet of Things, los electrodomésticos conectados, y eso incidirá muchísimo pues, en la eficiencia energética. ¿Por qué? Pues porque al consumidor final le permitirá desplazar sus hábitos de consumo a las horas pues, que las horas precios más valles, ¿no? Y a los generadores, pues porque tendremos al alcance un gran banco de datos que su gestión pues, permitirá optimizar mucho la gestión de la energía que realizamos. Esta slide y dos o tres más seguidas no son mías, son de la presentación de la Junta General de Accionistas de Repsol. No la he puesto aquí porque sea un accionista de relevancia nuestro, pero la verdad es que me gustaron mucho cuando los vi. Simplemente, pues, está claro que nos dirigimos a un nuevo escenario energético. Hemos venido de una edad de la madera, que todavía continúa, pues, sobre todo en países subdesarrollados o en continentes pues, como África, una edad del carbón, una edad del petróleo. Esta ya es mía, esta ya no es de Repsol. Y todo indica que para el 2050 pues, todo será energías renovables. Energías renovables pues, con una energía de transición que, si me permiten, pues, tiene toda la pinta que será el gas natural. Entonces, prueba de ello de que vamos a un 100% de energías renovables
Esta es la curva de cobertura de demanda eléctrica de no tan lejos, del día 13 de septiembre. O sea, cada día que pasa se bate un nuevo récord de producción eléctrica en Europa. Esto es en Europa. Pero es una idea, este día se batió el récord de producción eléctrica offshore en Europa. 211 gigavatios hora, para que os hagáis una idea, representa 1/3 de la demanda nacional de España diaria. O sea, me parece relevante, ¿no? La generación. Y bueno, pues, ¿qué está ocurriendo, no? Pues cada vez hay más producción renovable, que es una energía con unos costes fijos muy elevados, pero con un coste variable muy barato, que además tiene una rentabilidad garantizada, con lo cual se hace insensible al precio del pool. Y esto pues, tiene un efecto arrastre muy claro, ¿no? hacia el precio del pool. Entonces, el precio del pool ya deja de ser una señal de referencia para la eficiencia energética. Y todos somos conscientes, ¿no? El dinero, cuando sale de nuestro bolsillo, somos muy conscientes de él, pero cuando no, mucho menos. Y en un modelo de solo energía, que es lo que principalmente pues parece que vayamos, pues es un modelo que con las reglas actuales de mercado es muy difícil que sea viable pues, para las energías renovables que ya no tienen subsidios, ni para las energías firmes que tienen que dar soporte a esas energías renovables. Entonces, creemos que no es un modelo sostenible en el tiempo. Y es por ello pues, que creo que vamos a ir, o se va a ir apostando cada vez más pues, por un modelo mixto que combine un modelo de Energy Only Market con un mercado de capacidad. Ya está. Espero haber cumplido el tiempo. He ido muy rápido. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad que agradecerte además el cumplimiento estricto del tiempo, aunque haya sido un poco súbito el cierre que has planteado, pero que desde luego ha dejado una pregunta en el auditorio muy importante. Y en este nuevo modelo realmente existe una viabilidad económica que permita hablar de sostenibilidad. Pues, en fin, espero que en el turno de preguntas también podamos ver cómo se puede responder a esta cuestión. Y, por último, le quiero dar la palabra a Rafael del Río Huertas. Rafael es ingeniero industrial, más de 23 años en Iberdrola, por lo tanto también una larga experiencia sectorial y actualmente es el director de regulación de Iberdrola España. Por lo tanto, absolutamente involucrado en cómo tiene que evolucionar precisamente el sector energético en nuestro país y qué expectativas podemos tener. Con lo cual, por favor, Rafael, cuando quieras. Vale, pues gracias, Carmen. Bueno, yo creo que está claro que hoy estamos hablando de la descarbonización. Descarbonizar significa emitir menos CO2. Hay que recordar que el CO2 es lo que causa el calentamiento del planeta. Yo, bueno, después de la excelente clase magistral del señor Folgado, doctor Folgado, me atrevería a decir, también creo que ha quedado muy claro que hablamos de todos los sectores, de toda la energía. Recordar que la electricidad es solo el 25% de la energía que se consume en España y es responsable solo del 20% del CO2 que se emite en España, ¿no? Con lo cual está claro que hay que hacer esfuerzos en toda la economía y está claro que la electrificación va a ser fundamental. Sin embargo, esta mesa redonda va del sector eléctrico y nos toca hablar del sector eléctrico. Entonces, bueno, en el sector eléctrico está claro que tenemos que abordar el desarrollo de renovables de una forma estable, cumpliendo con los objetivos de 2030. Tendremos que hablar de la generación convencional, y ya se habló de la potencia de respaldo, de las redes, cómo conectar estos recursos cada vez más distribuidos con estos consumidores cada vez más inteligentes y más activos, y, por supuesto, de la competitividad de la factura, porque no hay que olvidar que la energía es un input fundamental para la economía, ¿no? Y todo esto, que es un diseño que hay que recordar que es responsabilidad del Estado, o sea, el Estado es el que tiene la última responsabilidad de definir cómo quiere este mix eléctrico en este caso y energético en general,
Pero también hay que recordar que es un diseño que viene guiado por Europa. Europa quiere un mercado único, energético y eléctrico en concreto, y ha establecido un poco el camino. Ya se ha hecho referencia al paquete de energía limpia que marca un poco los desarrollos, ¿no? Y yo, bueno, quería remarcar algo primero sobre algunas de las tecnologías, y por cambiar un poco el paso, voy a empezar hablando de una tecnología que no se está desarrollando en España, sino en otros sitios, que es la eólica marina. Pero bueno, sí la he querido poner como ejemplo porque es un ejemplo del efecto tractor que tiene el sector energético sobre la economía. El sector energético no solo es input, la energía no solo es input para el resto de la economía, para la industria, las familias, sino también tiene un sector tractor. Y pongo como ejemplo los desarrollos que estamos haciendo nosotros en concreto bueno, está pintado el proyecto de Wikinger, que está a punto de ponerse en servicio. Ahora estamos empezando a desarrollar, bueno, esto es en Alemania, estamos empezando a desarrollar otro proyecto en el Reino Unido que se llama East Anglia One. Hablando del avance tecnológico que comentaba mi compañero, bueno, estos son turbinas de 5 megavatios. Veis que la torre es casi tan alta como la Torre Eiffel, bueno, contando las palas. Las nuevas turbinas serán de 7 megavatios y yo creo que ya van a superar la Torre Eiffel de altura, ¿no? Sin embargo, destacar que, bueno, aquí he puesto, no sé si puedo señalar con esto, no importa. Destacar que de este proyecto tenemos turbinas que están fabricándose por una empresa española, como es Gamesa, ahora fusionada parte de un grupo más internacional, pero tenemos elementos como la subestación que se han fabricado en Cádiz, en instalaciones de Navantia, tenemos torres que se han fabricado aquí en Asturias, en Avilés, también pilotes, yaques que se han fabricado en Galicia. En definitiva, todo lo que invertir en el sector energético, tanto en nuevas renovables como en mantener generación existente como en redes, también tiene un efecto tractor en la economía, ¿no? Luego pasar a lo que es la explotación. He puesto también un ejemplo de un día concreto, de invierno. Recordar que todo este diseño de mercado eléctrico al final tiene que respetar un principio básico, que es que la electricidad no se almacena. Es una cosa que quizás es elemental para los que trabajamos aquí, pero no es algo habitual en el resto de los sectores, ¿no? Entonces, como producto que no se almacena, tenemos que enfrentarnos al reto de hacer que el diseño, el mix eléctrico, sea operativo, o sea, que la explotación sea viable. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que en los momentos de máxima demanda, y en invierno estamos hablando de las 8 de las 9 de la tarde, que es cuando la gente va a su casa y pone la televisión y se pone a hacer la cena, pues en ese momento no hay sol. Es un hecho científicamente probado que de noche no hay sol. Además, puede que no haya viento, puede que sí, puede que no. En definitiva, necesitaremos medios de respaldo, que se están llamando. Necesitaremos soluciones que por ahora las únicas que tenemos son la generación convencional. Tenemos que asegurarnos que esta explotación es viable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la explotación convencional, y he puesto aquí el ejemplo de un ciclo combinado, que en este momento está aportando potencia firme, potencia flexible para gestionar esas variaciones de la demanda y esas variaciones de otras energías, sin embargo, está en pérdidas. No estamos ganando dinero. ¿Por qué? Pues por una cosa muy elemental. El sistema que tenemos de mercado marginalista significa que la oferta que se hace en el pool recoge los costes variables. ¿Cuáles son los costes variables de un ciclo? Básicamente el gas y el acceso a la red de gas, y la operación, etcétera. Entonces, cuando un ciclo oferta al mercado, recupera un ingreso que es igual a su coste variable. En definitiva, no está recuperando nada de los costes fijos, ni de mantenimiento de la máquina, ni de la inversión que se ha realizado en la máquina. Si no invertimos, si no mantenemos, el riesgo es que eso se vaya deteriorando y que no esté disponible a futuro, ¿no? Soluciones. Bueno, pues, como digo, la Unión Europea ya está analizando esto mismo. Esto no solo pasa en España. Todos los países tienen la misma situación. En todos los países se pone el sol y necesitan medios de respaldo, y esos medios de respaldo cada vez van a funcionar menos porque cada vez va a haber más renovables, y en toda Europa se está hablando de mecanismos de capacidad. Y pongo el ejemplo del Reino Unido, que para mí es el país que ha desarrollado el modelo más avanzado de subastas de capacidad, ¿no? También tendremos que hablar de libertad de cierre o de hibernación, porque es posible que hoy nos sobren ciclos combinados, pero que a futuro sean necesarios, con lo cual sería absurdo desmantelarlos y tener que volverlos a construir, ¿no? También tendremos que hablar de las nucleares. Las nucleares
también están aportando potencia firme y además están aportando energía que no emite CO2. Recordar que el 20% de la electricidad que se produce en España se produce con energía nuclear y no emite CO2. Si renunciamos a esa energía, pues habría que pensar en sustituirla por otra cosa que no parece viable a corto plazo, porque si ya tenemos el gran reto de hacer renovables, y es un gran esfuerzo, sería impensable duplicar esa velocidad de construcción de renovables para sustituir la nuclear, ¿no? En todo caso, insisto, el diseño, la velocidad el calendario de durante cuánto tiempo tienen que estar las centrales nucleares, la decisión corresponderá al Gobierno, ¿no? Mientras tanto, lo que tenemos que pensar es mecanismos para solucionar la situación que tenemos a día de hoy, y aquí en este caso también tenemos una situación de falta de rentabilidad económica, de pérdidas económicas. ¿Por qué? En este caso viene más derivado de la carga impositiva actual. Al final, las centrales nucleares están soportando impuestos por estar, por producir, por consumir, meter el combustible, por tener combustibles gastados, por impuestos autonómicos, nacionales, etcétera, etcétera, locales. En definitiva, prácticamente la mitad de los ingresos que está obteniendo una central nuclear se están destinando a pagar impuestos. Con esto realmente el dinero que queda, el cash flow libre que queda, llega simplemente para pagar los costes operativos, pero no llega para recuperar las inversiones y, desde luego, no llegaría para plantear extensiones de vida, inversiones adicionales para que esta potencia esté disponible durante más tiempo, ¿no? Bueno, tendremos que pensar aquí también en complementos retributivos, en cómo garantizamos esta viabilidad, ¿no? Además de las tecnologías, de la parte de producción, tenemos que mirar la factura eléctrica. Ya se ha dicho, pero bueno, pinto la factura eléctrica, en este caso de un consumidor residencial, que se ve claramente que la mitad o menos de la mitad de lo que está pagando es el suministro eléctrico, o sea, el coste de producir la electricidad y llevarla, transportarla hasta su casa, ¿no? Lo que son el coste de las redes. Sin embargo, esto es solo la mitad. La otra mitad son otro tipo de impuestos y cargos que vienen derivados de decisiones, ¿no? También recordar que este precio realmente es competitivo. El precio que tenemos en el pool en España es prácticamente el mismo que teníamos hace 10 años, con sus variaciones, dependerá de la hidroglicidad, ahora hay sequía, sube un poco, cuando llueva bajará, etcétera, pero es más o menos el mismo que hace 10 años y es más o menos el mismo que vemos en Europa. También tenemos las redes, que me atrevo a decir, y como empresa que tiene activos de red en otros países, en Brasil, en Estados Unidos, en Reino Unido, España es el país de los más eficientes del mundo en distribución. Tenemos de las redes más baratas, más eficientes del mundo, ¿no? Con lo cual, parece que el problema no está aquí, está en la otra parte. Y, por último, hay otro tema que hay que plantear, que es que esta factura que se ha ido inflando de costes que no son estrictamente asociados al suministro, se enfrenta al reto de tener que hacer un mayor esfuerzo todavía de descarbonización. Hablamos de a 2050, 100% de renovables, cómo hacemos ese backup, que a día de hoy son ciclos, a futuro pueden ser baterías, etcétera. Pero esto no está exento de costes. Es cierto que la parte de energía cada vez será más barata, porque habrá más renovables, con lo cual la parte de energía se va a abaratar, pero la parte de costes fijos, potencia de respaldo, redes, etcétera, cada vez tendrá más peso, ¿no? En este camino que hay que hacer, la electricidad no puede estar sola. La electricidad no puede seguir asumiendo todo el peso de la mochila de la descarbonización. Hay que ver lo que hacen otras energías, en concreto los hidrocarburos, el petróleo, el gas, que a día de hoy no están contribuyendo excesivamente a esta descarbonización. Y bueno, terminar con un minuto publicitario, por aquello no es lo mismo contarlo que vivirlo. Contar, que Iberdrola está desarrollando, aparte de mantener la potencia que tiene disponible, está desarrollando proyectos de eólicos, de renovables, eólica marina en concreto. Estamos desarrollando también en la península ibérica el proyecto del Tâmega en Portugal, que es un proyecto que va a aportar bombeo, va a aportar capacidad de bombeo, que también es imprescindible como potencia de respaldo. Y, en definitiva, que nos lo creemos y estamos avanzando. Termino aquí. Pues muchas gracias, Rafael, Miguel, Carlos, por las presentaciones que habéis hecho, porque creo que habéis dejado unas cuantas preguntas sobre la mesa que no sé si tendremos tiempo como para poder responderlas
en los minutos que nos quedan. Como hemos sido muy estrictos en el cumplimiento horario, tenemos al menos 15, incluso 20 minutos para poder atender preguntas del público. Por lo cual, estimado público, you have the floor. Sí, buenos días. En primer lugar, soy Ramón Bóves de EDP. Felicitar a los ponentes por la brillante exposición que han tenido. En esta transición hacia un modelo energético más sostenible, y en este caso concreto un modelo eléctrico más sostenible, parece que va a haber cambios en toda la cadena de valor de la electricidad, en generación, en transporte, distribución y en comercialización. Me gustaría saber la impresión de los ponentes, incluso de Carmen también, ¿dónde creen que van a estar los principales cambios? Si es en la generación, si es en la distribución, si es en la comercialización. Y si esos cambios van a venir pues, desde el punto de vista regulatorio, de la tecnología o de la propia sociedad. Es decir, que seguramente dependerá de todos, pero quería saber su valoración, dónde van a estar los principales cambios y de qué van a venir. Bueno, pues si mantenemos el orden de intervención, me permitís empezar. Yo creo que los cambios van a afectar principalmente a la generación, a la distribución. Hay un estudio que se ha mencionado de Deloitte que habla del volumen de inversiones que va a tener que hacer el sector energético de aquí al año 2050. Creo que habla en torno a 330, 380 millones de euros acumulados, y aproximadamente la mitad de ese volumen dice que se va a destinar a la implantación e incorporación de renovables al sistema. Un 20% se va a destinar a la inversión en redes inteligentes y un 20% se va a destinar a eficiencia energética. Yo creo que es una buena indicación, por lo menos a nosotros parece una buena indicación de por dónde van a venir los efectos transformadores. El más importante va a ser en la generación. Ir a un modelo 100% descarbonizado pues, es cambiarnos radicalmente donde estamos. Hemos avanzado bastante, pero es un cambio muy, muy importante. Y desde luego la gestión de las redes va a ser completamente distinta en este modelo, donde tiene que haber mucha gestión de demanda y donde va a haber un papel del consumidor mucho más activo del que ha habido hasta ahora. Con lo cual, nuestra opinión es que ahí, y ahí coincide también con nuestros planes de inversión, es donde se van a centrar los esfuerzos inversores del sector, en nuestro caso. Y en cuanto a qué palancas son importantes a activar para que estos cambios tengan lugar, yo creo que una palanca que es importantísima para nosotros es la regulación. La regulación es parte de nuestro negocio regulado, pero viene determinando también incluso la evolución del negocio liberalizado. Hemos hablado de la necesidad de un plan de transición energética que determine la incorporación a un sector liberalizado de la energía renovable en las subastas, en cómo van a ser esas subastas, qué va a pasar con la energía térmica hoy en día. Acabamos de ver una propuesta o la petición de opiniones por parte del Ministerio para una posible normativa de cierres de centrales térmicas y nucleares, de cierre de instalaciones, con lo cual vemos que incluso en la parte liberalizada del mercado va a ser fundamental que haya una regulación que incentive los cambios por los que hay que ir y, por supuesto, como incentivando también en un modelo donde va a haber una energía cada vez más barata, cada vez más renovable y unas centrales que van a respaldo funcionando muy pocas horas, también un modelo y una necesidad de una regulación en relación con los pagos de capacidad, con la remuneración de esa energía de respaldo. Eso en cuanto al sector eléctrico. En cuanto a los sectores energéticos no eléctricos, yo creo que la regulación tiene que venir principalmente por incentivar esa electrificación de la demanda energética con medidas que todos conocemos para la implantación masiva de la electricidad en el transporte, medidas que son a nivel de ayuntamientos, a nivel de fiscal, por supuesto, sobre los combustibles fósiles, medidas también que incentiven en la transformación de la calefacción hacia un modelo más eléctrico. Todo esto es una batería de iniciativas que tenemos que ver, regulatorias desde todas las instituciones, que tienen que promover ese cambio y esa señal, por supuesto, eficiente de la tarifa eléctrica, descargando todos estos cargos que hemos comentado. Si queréis, Sí, yo, si me permites, os pediría un poquito más de concisión para dar oportunidad a otras preguntas. Vale, no, yo Discúlpame, Miguel. por concretar un poco bueno, está claro que hay unos retos tecnológicos, el tema del almacenamiento y tal, que a mí sinceramente se me escapa, no soy un tecnólogo,
Pero como reto regulatorio yo destacaría el de diseño de mercado. Tenemos un mercado de corto plazo, un mercado spot, el pool que se llama, que está orientado a costes variables, está orientado a despachar centrales en función de su coste de combustible. Pero es que estamos hablando de que a futuro no va a haber combustible, con lo cual realmente está claro que tendremos que hacer algo, ¿no? Tendremos que diseñar un mercado que reconozca los costes fijos de máquinas que tienen que estar disponibles para garantizar el suministro de los clientes en todo momento. En definitiva, estamos pensando en que la electricidad pasa a ser más un servicio de disponibilidad. Lo que hay que retribuir es la disponibilidad, más que el combustible, porque el combustible cada vez tiene menos peso, ¿no? En definitiva, de evolucionar hacia un sistema de mercado que retribuya esa capacidad, que es un poco lo que se está discutiendo a nivel europeo en todos los países e incluso con visiones no siempre coincidentes entre distintos países, ¿no? Yo, muy breve, porque vamos, lo que yo opino ya lo han dicho mis compañeros. Estoy totalmente de acuerdo que será la generación principalmente, ¿no? La palanca de cambio, pero impulsada por regulación, pero también por la sociedad, ¿no? Pues cada vez tenemos más, nos encontramos con más clientes que quieren que se les garantice que la energía que están consumiendo sea de origen renovable, con lo cual eso también impulsará fuertemente la creación o el que haya cada vez más potencia renovable. Muy bien, pues muchas gracias. Como Ramón me daba la oportunidad, yo diría, el futuro es una suma de muchos pocos. Ya tenemos que olvidarnos de los grandes conceptos. ¿Cómo van a sumar esos muchos pocos? ¿Qué porcentaje van a representar? Estamos hablando de generación renovable, estamos hablando de generación renovable también para autoconsumo y además con posibilidad de verter a la red. Hablamos de que la demanda tiene que también tener un papel y, por lo tanto, tiene que aportar también a la curva de carga de una manera clara, tanto consumiendo como cediendo energía al sistema. Al final, ¿cómo van a sumar esos muchos pocos? Pues es probablemente el ejercicio de análisis de distintos escenarios que hay que hacer en este momento para, como decía al principio, saber exactamente dónde vamos a llegar. Y no dónde vamos a llegar en 2050, que hablamos descarbonización total, sino realmente dónde vamos a llegar en el 2030 y dónde vamos a llegar en el 2040. Y voy a ser políticamente incorrecta y voy a decir una butad, pero en un modelo como el que está planteándose, cuando veíamos pues una referencia recurrente en los tres ponentes de que el escenario que estamos viendo es que el mercado ya no retribuye las inversiones que se hacen. Si hay mucho sol y mucho viento, se deprime el precio y, por lo tanto, el modelo de mercado de hoy no nos vale. Y tenemos que empezar a pensar en modelos de mercado distintos que generen otros modelos de retribución de esa generación que vemos que va a cambiar. Yo me pregunto, ¿de ahí a la tarifa plana de electricidad hay mucho? ¿Y cómo se concilia la tarifa plana de electricidad con la eficiencia energética y la motivación del consumidor para no consumir? La verdad que decía políticamente incorrecto, pero bueno, yo creo que es una cuestión sobre la mesa que probablemente también tiene que tener respuesta. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? A mí, no. Lo siento, pero teníamos una hora, hemos consumido 45 minutos y nos queda por lo menos una pregunta que yo sí que quería dirigirles a los ponentes de hoy, porque al final de lo que estamos hablando, y además hablarán de la economía del sistema precisamente en la mesa redonda subsiguiente, pero de lo que estamos hablando es de un nuevo modelo que va a exigir mucha inversión. Y lo que quería plantearles a nuestros panelistas de hoy es cuáles son los drivers de inversión que se plantean las empresas si hoy tienen que invertir en generación, si hoy tienen que invertir en redes en España, cuáles son los elementos esenciales, cuáles son sus drivers para tomar esa decisión. Como nos piden rapidez, si tenéis un buen titular cada uno, os lo agradecería. Pues nada, Rafael. Yo daría 3 titulares por negocios. En el tema de las renovables es
incrementar la presencia de renovables al mínimo coste para el consumidor. En el tema de la generación convencional, el titular sería el invertir de forma eficiente para que las centrales estén disponibles y aporten esa garantía de suministro que necesita el consumidor a todas horas. Y en redes yo destacaría que el driver es otro. El driver es la digitalización. Las redes ya no van a ser ese elemento pasivo que servía para transportar electricidad de las grandes centrales al consumidor, sino que van a ser algo más bidireccional, con un papel más activo del consumidor, con cada vez más el vehículo eléctrico, más cosas inteligentes, ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir en tecnología, en convertir las redes en smart grids de verdad y no lo que tenemos ahora, que es algo intermedio. Bueno, yo sí puedo añadir algunos planteamientos que comparto, intentar añadir cosas distintas que también nos preocupan en distribución. Yo creo que todo el esfuerzo de despliegue de contadores inteligentes y toda la automatización y telecontrol de la red debería venir acompañada por una regulación que asegurara una rentabilidad razonable a las inversiones que hay que hacer, que he mencionado antes, y que un modelo retributivo que, en definitiva, incentivara esa innovación necesaria para adaptar la red. En la generación convencional, creo que la clave, se ha mencionado también, es la fiscalidad, que hace que una capacidad que no es rentable para sus propietarios sea necesario para el sistema, con lo cual pues, tenemos que replantearnos la fiscalidad y la situación de esta generación convencional. Y en la energía renovable, pues yo creo que lo que hay que seguir esperando que avancen el avance tecnológico, sobre todo en el campo del almacenamiento. Yo creo que estamos ya rozando la rentabilidad sin ningún tipo de ayuda de la energía renovable en cuanto a generación, pero lo que el reto principal que tenemos es en el campo del almacenamiento. Muy bien, muchas gracias. Pues Carlos. En el campo de la generación pues, coincido, ¿no? El claro ganador son las renovables, ahora que la tecnología pues, es muy madura, muy sólida. En nuestro caso, por ejemplo, pues, hemos apostado fuertemente en las últimas 2 subastas, especialmente en la eólica, donde nos llevamos un buen paquete. Y el resto de tecnologías, pues hidráulicas, nucleares y ciclos, inversiones recurrentes, o sea, inversiones necesarias, pero no se ve, ni se vislumbran con la sobrecapacidad que tenemos, inversiones nuevas en estas centrales. Y vamos, apuntando a Rafael con lo que comentaba de nuclear, o sea, un apunte, vamos, para tener EBITDA cero, una central nuclear en España necesita un precio de pool de entre 38 y 42 euros. Y eso para EBITDA cero. A lo que hay que añadir entre 3 y 4 euros más para inversiones recurrentes de seguridad. O sea, con 40-45 es para el free cash flow que después necesitas destinarlo a la remuneración del accionista, etc. O sea, con esto, con el sistema impositivo tan fuerte que hay, es muy difícil continuar, ¿no? con estas inversiones. Muy bien. Pues muchas gracias. Espero que el director del Club Español de la Energía me disculpe por este minuto de rebeldía para arrancar estos últimos titulares a los ponentes y, por favor, un aplauso para ellos.